Bien, quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos en un Shabbat más y sobre todo un Shabbat especial porque nos tocó un eclipse y también nos toca el iniciar con el ciclo de estudio de Bereshit, donde estamos en la sección de Minjá de la tarde y vamos a estudiar la porción correspondiente al Hasofen Hamalhuti, los dichos de nuestro Santo Maestro, y en el Brit Hadashah, el conocido como Nuevo Testamento, vamos a iniciar el estudio del Sefer, del libro de Meir, de Marcos. Así que vámonos para buscar en la escritura el libro de Marcos. Bien, quien tenga la versión textual hebraica del Nuevo Testamento puede sacarla y Sefer Meir. Si no tienen la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, no se preocupen, pues pueden usar la que tengan y ya con el estudio que estamos grabando pueden irla comparando después. Bien, las primeras cosas que debemos de decir con respecto a Meir. Meir. Meir tenía y era conocido por varios nombres. De hecho, Meir, lo que se traduce como Marcos, Meir es hebreo y es un sobrenombre, en sí no era su nombre correcto. Meir se traduce como Marcos. Ya sabemos que más adelante la Iglesia Católica Apostólica Romana lo beatifica y lo eleva a rango de santo. Y a partir de ahí es San Marcos. ¿Ok? Así que todo aquel que siga mencionando a Marcos con San Marcos está subyugándose a la autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana porque fue ella quien le instituyó el prefijo de San a Marcos. Bueno, entonces, Marcos, ¿cómo se dice en hebreo? Meir. Pero Meir es la contracción de un nombre, el nombre de Mordejai, Mordejai, ¿sí? ¿Cómo traduciríamos entonces Mordejai como Marcos? Ahora, Mordejai o Meir, que es Marcos, era un sobrenombre, no era el nombre original del discípulo de los Shaliachim, sino que el nombre original era Johanán. Johanán era su nombre original. Así que anótenlo ahí, véanlo ahí. El nombre original de Marcos era Johanán o es Johanán. Ahora, decimos en cuanto al resumen de este Sefer. El Sefer Meir fue escrito por un yehudí que conoció personalmente al Ribi. No fue parte de los 12 discípulos, pero sí fue uno de sus discípulos. En su temprana juventud y luego se constituyó en el asistente personal del Shaliach Shimon Kefa, Simón Pedro. El nivel hermenéutico de Meir es de primer grado, es lo que conocemos de la interpretación Pashat, y esto regido por las 7 leyes de interpretación conocidas como las leyes de Hillel. Se reconoce que su existencia de este Sefer era primeramente de forma oral. Todos los evangelios, los que conocemos como evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Meir, Matillahu, Hillel y Yohanan, todos fueron primero transmitidos directamente por los propios discípulos Talmidim oralmente. Esto es, se enseñaban solamente de dicho. Fue varios años después, aproximadamente antes de la destrucción del templo, entre el año 50 y 60 de nuestra era, que comenzaron a escribir estos masorot, estos evangelios, para preservar la enseñanza que había en ellos. Quiere decir que al principio no estaban escritos, sino que solamente se transmitían de discípulo, de maestro a discípulo, de maestro a discípulo. Así que se fueron escribiendo tiempo después. El Sefer Meir estuvo en la memoria de los discípulos por un aproximado de 10 años, hasta que finalmente fue escrito 15 años antes de la destrucción de Jerusalén y el templo. Cuando los justos de las naciones comenzaban a multiplicarse a causa de las enseñanzas de Shaul de Tarso, Meir mismo formó parte de la academia de Shaul de Tarso, aunque como describe Crónicas de los Shaliachim, el libro de los Hechos, se dio una separación y una molestia de parte de Shaul en contra de Meir, quien dejando a su compañerismo, el compañerismo entre Meir y Shaul de Tarso, se fue al lado de Barnabá, conocido como Bernabé. Finalmente, ambas escuelas, tiempo después, se reunificaron después. El porqué de la separación es porque Meir como judío muy probablemente no entendía
ciertas enseñanzas de Shaul y tal vez las consideró una desviación del judaísmo, pero cuando Barnabá le instruyó más privadamente acerca de la misión de los Kadoshim, Meir regresó a la reunificación y la reunificación tuvo lugar. Por otro lado, se destaca decir que Meir no fue escrito para los jajamín, para los sabios, para los doctores de la ley, para los escribas, para los conocedores, sino para el pueblo común del pueblo yehudí de Judea del primer siglo. Y por supuesto, para los creyentes provenientes de las naciones, esto es para los gentiles. El propósito del Sefer Meir es preparar la conciencia judía para el tiempo de la redención final. En otras palabras, no basta con estudiar la Torá, hay que también vivirla. Es por ello que encontramos en sus páginas descritos los dichos del Ribi en expresiones como los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No vine a llamar a tzadikim, a justos, sino a hataim, a pecadores. ¿Cómo sería esto posible? Pues haciendo la teshuvá y a través de volverse al Eterno de sus malos caminos, que es la esencia del Sefer Meir, un llamamiento a la teshuvá, hacia el pueblo judío y a todos los gentiles que pudieran ser alcanzados por estas enseñanzas de Meir. Bien, pues vámonos a el Sefer Meir y vamos a leer los primeros pasuquín y vamos a ir explicando. Meir Marcos 1:1. Dice así: memorias principales de la proclamación de la promesa de Yahoshua HaMashiach. La versión textual hebraica del Nuevo Testamento, en esta porción, si lo puedes leer, nos está poniendo el nombre del Mesías con A, Yahoshua. En otros lugares nos las pone con E, Yeshua o Yehoshua. Ahí debemos de entender claramente que recuerden que el nombre del Mesías está íntimamente relacionado con el nombre del Padre Eterno, con el tetragramatón, en donde para poder tener una conversación más tranquila y sin transgredir los mandamientos que hay con respecto al nombre, se recomienda usar el nombre con E, Yeshua o Yehoshua. Ya cuando estamos hablando de un tipo de enseñanza específico o de oraciones específicas e íntimas, se recomienda usar el nombre con A, Yahoshua, ya que esta es la manera en cómo encontramos pronunciadas las dos primeras letras del nombre del Eterno, del tetragramatón. Y las evidencias son claras en el libro de los Tehilim y sobre todo en palabras hebraicas que han permanecido hasta nuestros días, aún en el mundo cristiano, sobre todo la palabra aleluya. Aleluya, donde esta expresión significa alabado o bendecido o exaltado sea ya. Y al final tenemos las dos primeras letras del tetragramatón, la yud y la hei. En tal sentido, cuando leemos también los tejilim, hay algunas porciones donde nos mencionan al final de la expresión del tejilim, dice alabado sea ya. Y viene esa expresión en cursivas, en donde la mayoría de las traducciones no la cambiaron, sino que la dejaron como tal, dándonos una evidencia histórica de la posible pronunciación de las dos primeras letras del tetragramatón. Es por eso que entendemos que inclusive la ciudad, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la ciudad de Jerusalén, es la misma idea con el nombre del Mesías. Para estar mencionando constantemente y en una conversación que no haya edificación como tal, se dice Jerusalén. Pero cuando ya estamos hablando de leer profecías y de algo más profundo, se dice Jerusalén. ¿Ok? Porque recuerden que tanto en el nombre del Mesías como en el nombre de su ciudad está parte del nombre inmersa en esta expresión. Bien, es justamente algo que es de notar mucho en la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, que al principio el Sefer Meir nos ponga tal cual la expresión Yahoshua, ¿sí? Bien, en nuestras oraciones recuerda que es más correcto inclusive decir Yahoshua de Nazaret o Yeshua de Nazaret, es más correcto, más específico a simplemente decir Yeshua HaMashiach. Es más específico decir Yeshua de Nazaret que Yeshua HaMashiach. Y la razón es porque en la historia del pueblo de Israel ha habido muchos Yeshua, ha habido muchos con nombre Yeshua y ha habido muchos con cierta unción. Recuerda que la palabra Mashiach se tradujo del
que es la original, la tradujeron de la palabra griega Christos al español Cristo. Las tres palabras significan ungido, así que la idea de Mashiach, de Cristo, es ungido. Así que ha habido, durante la historia del pueblo de Israel, ha habido muchos con el nombre Yeshua y ha habido muchos ungidos. Así que para ser más directos, para cuando hacemos nuestras declaraciones y sobre todo, me voy a adelantar tantito con el tema de los demonios, para expulsar los demonios o echarlos fuera, es más correcto decir Yeshua de Nazaret que Yeshua HaMashiach, ¿ok? Entonces, en esta porción nos menciona aquí el nombre de nuestro maestro de una manera más correcta. Yeshua HaMashiach. 2. Como está escrito en Yeshayahu Hanabi, en el profeta Isaías. Y aquí comienza a expresar la profecía de Yeshua, de Yehoshua, de Isaías, como está escrito: Hineni, he aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro o de tu faz. La palabra rostro es la palabra griega prosopón, que a la vez viene del hebreo panim, panim. Y recuerden que cada vez que encontramos la expresión tu rostro, dependiendo del contexto, nos va a hacer una referencia directa al Mesías. Así que cuando dice aquí, he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, está diciendo que va a enviar a alguien antes del rostro, alguien que va a preparar el camino antes del rostro. ¿Quién es el rostro? El Sarapanim. ¿Quién es el Sarapanim? Descrito en el Talmud, es el Mesías, el ungido. ¿Ok? Entonces dice el verso mitad del 2, el cual, este mensajero, el cual no es Yeshua, el rostro es Yeshua, el mensajero es Yohanan, el cual preparará el camino para ti, preparará el camino para el rostro, preparará el camino para el Mesías. ¿A quién se está refiriendo? A Yohanan el inmersor, el cual preparará el camino para ti, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Eterno, haced derechas sus sendas. ¿Por qué mencionaría en el desierto? ¿Por qué no menciona en las sinagogas? ¿Por qué no menciona en las ciudades? ¿Por qué no menciona en las comarcas? ¿Por qué menciona en el desierto? Recordemos que toda la mayor revelación que tuvo el pueblo de Israel no se hizo en unos lugares específicos, hablando de bien el Eterno pudo haberse revelado como tal al pueblo de Israel mientras que estaban en la tierra de Gosén, en la tierra de Egipto, pero no lo hizo así. Bien lo pudo haber hecho cuando estaban a punto de entrar antes de cruzar el Jardín frente a Jericó, pero no lo hizo ahí. ¿Dónde fue que se reveló el Eterno al pueblo de Israel? En el desierto de Sinaí. Y más adelante lo vamos a leer, ¿dónde es que se preparó nuestro Santo Maestro para su abodá, para su servicio? En el desierto. Es ahí donde tenemos una conexión donde encontramos que en el desierto en sí no hay nada. Y si no hay nada, pues no hay nada en que distraernos. No hay otro en donde fijar nuestra mirada. No hay nadie más a quien ver más que lo que se nos está revelando. Y esto es entonces que cuando Yohanan comienza su proclama, preparada en el camino y proclamad en el desierto, está hablando de la conexión de revelación que se va a vincular directamente con Moshe Rabbeinu, porque todo lo que va a mencionar después con respecto a la Teshuvah, ¿Teshuvah de qué? ¿Teshuvah por qué? ¿Teshuvah para qué? Teshuvah de la transgresión a los mandamientos de Moshe. ¿Y dónde se dieron los mandamientos de Moshe? En el monte Sinaí. ¿Dónde se encontraba el monte Sinaí? En el desierto. Por lo tanto, ahí viene toda la conexión de, si se va a proclamar, prepárense porque ahí viene el Goel, el Redentor, y lo comienza a anunciar en el desierto, todos estos vínculos tienen mucho que ver. Verso 4. Apareció Johanán en el desierto, haciendo tevilá y proclamando la purificación de Teshuvah para perdón de los pecados. Así que ahora vamos a leer la porción del profeta Yeshayahu donde se nos dice esto. Porque es muy importante que tú tengas todos los argumentos para que si viene alguien a decirte, no, es que ese tal Yeshu no es,
tú tengas todos los argumentos, inclusive usando los profetas, para que digas, no, al contrario, él cumple con todo lo que dicen los profetas, y puedas esgrimir, puedas sacar, puedas pronunciar, puedas decir los profetas, por lo menos, tal vez si no te lo sabes con capítulo y versículo, pero que por lo menos si te das cuenta, aquí en la porción de Meir, no nos está diciendo, como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 9 en adelante, no nos está diciendo así, simplemente cita al profeta. Lo mismo deberíamos de hacer nosotros. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a leer esta porción de los profetas, en específico de Isaías, para que podamos comprender qué era la idea que teníamos aquí. Así que para eso necesitamos leer Yeshayahu, Isaías 40, a partir del verso 1. Dice, Isaías, Yeshayahu 41, dice, vamos a hacerle un zoom para que puedan verlo. Dice, consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Elohim. Háblenle tiernamente a Jerusalén y declárenle que su condena ha terminado. Ahí imagínate que por un tiempo el pueblo de Israel fue olvidado, volteó su rostro el Eterno de él, los dejó a sus caminos por sus pecados, y que en el momento en que envía al Goel y nace en la tierra y comienza su abodá, es como si se cumpliera este verso 42. Háblenle tiernamente a Jerusalén y declárenle que su condena, o sea, un periodo de castigo, ha terminado. Así que al venir Yeshua a declarar el perdón de pecados, a sanar enfermos, a predicar la Dabar, es porque ya la condena se había terminado, que su iniquidad está expiada, porque de la mano del Eterno ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, verso 3, preparen en el desierto un camino para Hashem, enderecen una carretera en la soledad para nuestro Elohim. 44. Que rellenen todo valle. Recuerden que los valles son como unos hundimientos. Que rebajen todo monte. Los montes están arriba. Y colina. Quiere decir, los valles, lo que hay hacia abajo, representan a la población más pobre, que se siente menos digna y menos preparada. La gente menos atendida. Los montes y colinas serían los líderes religiosos, serían los que se sienten en eminencia. Aquí si entendemos lo que nos está diciendo es, para el Eterno no hay pobre ni rico, no hay analfabeto ni letrado, no hay vulgo ni pueblo fifí, sino hay solamente un pueblo igual, ¿sale? Esa es la idea con esto. Que rellenen todo valle, que rebajen todo monte y colina, lo áspero se convertirá en llanura, o sea, los problemas y circunstancias, situaciones, malas enseñanzas, dogmas de hombres, etcétera, se tiene que ir para hacer un camino tranquilo, y lo escabroso en amplio valle. 5. Entonces aparecerá la presencia de Hashem y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Eterno ha hablado. Y bueno, este es un pasaje donde nos hace la referencia de la llegada del Goel, del Mesías. Bien, seguimos. Verso 4, entonces, apareció Johanán, y es aquí ya el cumplimiento, apareció Johanán en el desierto, haciendo tevilá, haciendo purificaciones en agua, y proclamando la purificación de Teshuvá, de arrepentimiento, para perdón de los pecados, ¿sí? Entonces, recuerda en sí que la tevilá, el bautizo que proclamó Johanán, era para mostrar que la gente realmente estaba arrepentida. Como tal, no era para perdón de pecados. La tevilá para perdón de pecados la va a venir a establecer Yeshua cuando resucita, cuando la ordena a los discípulos y se va. Esta tevilá que tenemos aquí con Johanán tiene que ver con mostrar, con la actitud de que realmente están entendiendo que lo están haciendo mal, que están metiendo muchos errores y que necesitan hacer teshuvá. Para eso era esa tevilá. Yo estoy reconociendo que me estoy portando mal, lo reconozco, así que me bajo a las aguas. Voy a las aguas bajo la autoridad y supervisión de Johanán, y entonces demuestro que sí, sinceramente estoy arrepentido. Como lo leímos el jueves pasado,
Quienes no estaban haciendo esta tevilá eran los líderes religiosos, porque en la dureza de su corazón no estaban aceptando la prédica de Yohanan, ni después van a aceptar las enseñanzas y la autoridad de Yeshua. ¿Sale? Seguimos entonces y dice, verso 5, y venían a él de toda la región de Yehudá, y todos los yerushalmitas, confesando sus pecados, eran purificados bajo su autoridad en el río Jardén. Yohanan estaba vestido con una ropa hecha de pelos de camello, un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y decía en su predicación, en su enseñanza, Hineni, he aquí, viene después de mí el que tiene mayor autoridad que yo, a quien no soy digno de desatar postrado la correa de sus sandalias. Yo les he purificado con agua, pero él lo hará con el Ruach HaKodesh. Y recuerden que eso se cumple para cuando viene el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando estaban reunidos los 120 santificando Shavuot, y entonces vino el Ruach HaKodesh sobre todos ellos y se cumple esta palabra de ser purificados o tener el bautizo del Ruach HaKodesh. Lo hemos estudiado en el libro de Hechos y sabemos que este es tema de salvación. Hay algunos temas que pues no son temas de salvación, pero en este caso, este sí es tema de salvación, que tener las dos tevilot, tener los dos bautizos son tema de salvación. Todos necesitan tener el bautizo en agua y el bautizo en Ruach HaKodesh, el don del Espíritu Santo. Y entonces estamos hablando de alguien que está camino a la salvación. Así fue instituido. Bien, seguimos y dice, verso 9. Sucedió por esos días de confesión que Yeshua vino desde Nazaret de Galil. De Nazaret de Galil. Recuerden que Yeshua nació en Betlehem, en Judea, en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, en Judea. De allí se trasladó, cuando todavía era bebé, se trasladó Miriam y Joseph hacia Nazaret, al norte. Y ahí donde creció su niñez y su juventud Yeshua, en Nazaret. De ahí fue conocido como Yeshua el Nazareno o Yeshua el Hanotzri, ¿sí? De ahí viene toda la idea de cuando fue crucificado en el madero, pusieron en su cabecera una inscripción en 3 idiomas, en griego, en latín y en hebreo. Y en hebreo decía, Yeshua Hanotzri, Hamelech HaYehudim. Esto es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces recuerda, es, como vuelvo a repetir, es más correcto identificar al Mesías diciendo Yeshua de Nazaret que inclusive decir Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Entonces, de ahí viene la idea de por qué de Nazaret, porque fue conocido por el lugar donde creció. Y fue purificado por Yohanan en el río Jardén. 10. Y mientras subía del agua, inmediatamente se rasgaron con fuerza los cielos y vio el Ruach HaKodesh en forma de una paloma descendiendo sobre él. Así que recuerda que cuando él iba a hacer Tevilá, él se va acercando. Aquí no lo está describiendo Meir, porque Meir es un diálogo más corto, más economista en letras, si lo quieres ver así. No detalla tantas cosas como lo hace Mateo, lo hace Matillahu o inclusive lo hace Yohanan. Esa porción la conocemos por los otros Masorot, donde cuando se va acercando Yeshua, Yohanan no lo quiere bautizar, no lo quiere hacer tevilá, y él dice, Yohanan dice, ¿cómo es que tú vienes a mí si yo tengo que ir a ti? Entonces Yeshua le dice, no te opongas, deja para que cumplamos con toda justicia. ¿Qué significa eso de cumplir con toda justicia? Significa que recuerda que la tevilá que estaba haciendo Yohanan era para mostrar que estaban realmente arrepentidos por sus pecados, ¿sí? Yo pequé en esto, estoy arrepentido, vengo a bautizar, ¿sí? En este caso sabemos que Yeshua no pecó, no había pecado, entonces no necesitaba esa tevilá, pero para mostrar y ser ejemplo a todo el pueblo, simplemente bajó a las aguas para cumplir toda justicia. Y entonces ahí también tenemos el ejemplo que lo que estamos leyendo, que cuando subió de las aguas, o sea, subió después de que se sumergió, subió, se rasgaron los cielos, vino la figura como, no quiere decir que fue una paloma, como una paloma, y era el Ruach HaKodesh que descendió sobre él. Así que si sobre nuestro santo maestro
descendió también el Ruach HaKodesh, cuanto más tú y yo necesitamos que el Ruach HaKodesh descienda sobre nosotros. ¿Ok? Así que a procurar que el Ruach HaKodesh, quienes ya lo tengan, se fomente y se mantenga. Y quienes sientan que no, sean nuevos o no sé por qué razón, pues a pedírselo al Padre, porque ese también es una petición que se puede hacer al Padre. Es parte de una mashal que se declaró en los Masorot. No es nuestro tema. Pero bueno, dice después, vino el Ruach HaKodesh sobre él. 11. Y vino un bat kol desde los cielos, una gran voz desde los cielos que decía, ¿qué decía? Tú eres mi hijo amado, en ti fui complacido. En ti fui complacido. Ahora, metámonos en el contexto de Judea del primer siglo, donde se supone que la mayoría de los Yehudim, se supone, porque nunca falta el Yehudí que falta a la sinagoga el Shabbat. Qué raro, ¿verdad? No pasa que alguien falte en Shabbat. Bueno, no faltaba el Yehudí que faltaba a la sinagoga y que no escuchaba la porción de los profetas que eran leídos en cada Shabbat. Y por lo tanto había ya ahí un hueco de conocimiento que obvio no se llegaba a esa porción sino hasta el año siguiente, ¿sí? Quiere decir que si alguien falta a Shabbat, se pierde la enseñanza de esa porción hasta todo un año. Recuerda que en ese momento no cualquiera podía tener un rollo de la Torá ni un rollo de los profetas en su casa. Si alguien quería leer, si podía, o aprender de la Torá, a fuerzas tenía que ir a la sinagoga. Y en la sinagoga no se abrían los rollos todos los días, solo se abrían en Shabbat y en los días festivos, en los días Yom Tov. Así que volvemos a repetir, si alguien se perdía en la sinagoga el Shabbat y no iba por alguna razón X, se perdía de esa enseñanza específica hasta volverla a ver al siguiente año. Bien, esto es interesante porque se supone que si todos los verdaderos judíos que buscaban al Eterno se reunían en Shabbat y no faltaban, tenían que tener en su mente la idea de las palabras de los profetas. Por lo tanto, cuando veían que Yeshua hacía algo, decía algo o pasaba algo alrededor de ellos, de él, tenían que identificar o debieron de haber identificado que Yeshua realmente era el Goel, el Redentor, el profeta, el Mashiach, el Ben David. ¿Por qué? Por lo que él estaba viviendo que cumplía las palabras de la profecía. Ejemplo, cuando leemos el verso 11, leemos y dice, y vino un bat kol, una gran voz del cielo, desde los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti fui muy complacido. Un ignorante de las escrituras hubiera escuchado la voz que decía, tú eres mi hijo amado, en ti fui complacido. Y solamente hubiera quedado con, oh, una voz en el cielo, oh, hasta ahí. No más. Pero una voz, un siervo del Eterno, un talmid del Eterno, alguien que buscaba el Eterno y estudiaba a los profetas, al escuchar esa voz con las palabras específicas que dijo, debería de haber identificado y debería de haber hecho la conexión de decir, este hombre es algo más que un simple profeta. Y lo decimos porque deberían de identificar las palabras de los profetas, a lo cual nos vamos a leer una vez más Yeshayahu para que también nosotros lo tengamos en cuenta. Pero ahora nos vamos Yeshayahu 42. Isaías 42. Ahora escuchen, recuerda las palabras que se dijeron cuando Yeshua salió del agua. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, lo que vamos a leer a continuación implican esas palabras y aún más, porque si alguien lograba identificar esas palabras cumplidas en Isaías con Yeshua, podría saber a qué venía Yeshua. Leemos 42:1. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. ¿Están viendo las palabras? Cualquiera que leyera a los profetas y viera lo que pasó en ese momento diría, él es el Mashiach, él es el Goel, él es el siervo del Eterno. Debió de haber sido así. Bueno, este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu.
Él les enseñará el verdadero camino a las naciones. Ya tan solo con este verso tenemos para toda una enseñanza. Porque recuerda que Yeshua no enseñaba como los escribas y los fariseos y los coanim de su época. Él enseñaba con verdadera autoridad y enseñaba la verdad de la Torá. Entonces, quien leía estos pasajes y los recordaba y después veía lo que pasaba con la vida de Yeshua, debía de haber confirmado que Yeshua era el Mashiach. Verso 2. No clamará ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. Te lo traduzco. No andará ahí voceando ni gritando, ¡hey, aquí está el Mesías, vengan a servirle! ¿Sí? No andaría haciendo eso. 42:3. No romperá ni un junco aplastado. Él no venía a establecer juicio, ni apagará siquiera una mecha casi extinguida. No venía a declarar quién era culpable y quién no. Todavía no era el momento. Él traerá el verdadero camino. Si dice verdadero camino, quiere decir que había un camino no correcto o un camino mentiroso o un camino no bueno. Pero pregunta si en ese momento había sinagogas, había rabinos, si había escribas, si había fariseos, etcétera. Si aquí nos dice que él sí va a traer el camino verdadero, saca conclusión. 42:4. No se apagará ni desfallecerá hasta que haya establecido el verdadero camino en la tierra. ¿Sí? Es también por esto que los discípulos en el libro de Hechos también son conocidos como los de la secta del camino. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? La palabra secta, que no tiene nada que ver con algo negativo o peyorativo, sino que tiene que ver simplemente la palabra secta con un estilo de escuela, un estilo de escuela. Por lo tanto, cuando decimos la secta de, no estamos diciendo algo malo o algo satánico, estamos diciendo la escuela de, ¿sale? Entonces, cuando decimos que en Hechos se menciona que los talmidín de Yeshua, los netzaritas, también eran conocidos como la secta del camino, tiene que ver con esto, porque ellos proclamaban el verdadero camino que habían recibido de Yeshua HaMashiach, que se contraponía a los líderes religiosos de la época, que enseñaban en contra de Yeshua porque habían rechazado a Yeshua. 42:4. No se apagará ni desfallecerá hasta que haya establecido el verdadero camino en la tierra, y las costas esperan su enseñanza. Sí, dice Jael Hashem, el que creó los cielos y los desplegó, el que extendió la tierra y sus productos, el que le dio el aliento al pueblo que está en ella y la vida a los que andan por ella. Yo, Hashem, por mi gracia te he llamado y te he tomado de la mano. Yo te creé y te nombré como un pueblo de alianza y como luz de las naciones, para que abras, y aquí vienen muchas de las funciones que vendría a ser Yeshua en la tierra, para que abras los ojos privados de luz, o sea, le des la vista a los ciegos, y ahí es literal, tanto físicamente como espiritualmente, que rescates prisioneros del confinamiento o que saques a prisioneros de la cárcel de tinieblas, espiritualmente hablando, de la prisión a los que moran en tinieblas. Recuerden que esto de los que moran en tinieblas tiene dos significados. Una, que al vivir sin Torah o al vivir con una mala interpretación porque les estaban interpretando mal la Torah, los líderes religiosos de la época, estaban entonces viviendo en tinieblas. Y la otra también es, por consecuencia, al estar viviendo en tinieblas, transgrediendo los mandamientos, no con una buena interpretación de la Torá, abrían puertas para que los Sheidim vinieran a sus vidas y por lo tanto también vivieran en tinieblas de manera espiritual con Sheidim. 42:8. Sheidim significa demonios. 42:8. Yo soy Hashem, ese es mi nombre y no les cederé mi gloria a otro ni mi renombre a los ídolos. Vean que ya sucedió lo que una vez se predijo y ahora yo predigo cosas nuevas, se las anuncio antes de que surjan. Bien, regresamos a Meir entonces. Así que cuando alguien veía a Yeshua haciendo algo, diciendo algo y sabía de las escrituras, debía de haber reconocido que era el Mesías. Ahí debemos entender algo. ¿Quiénes se supone que sí sabían las escrituras? ¿El pueblo o los líderes? Los líderes. ¿Quiénes deberían de esgrimir
saberse de pies a cabeza la Torá. Los escribas, los perushim, los llamados doctores de la ley. Ellos tenían mayor responsabilidad de poder identificar a Yeshua en las escrituras, pero ellos decidieron cerrar su mente y su corazón, endurecerlo y negar que lo que realmente estaban mirando en Yeshua era parte de las escrituras. Por eso viene mayor condenación para esa generación de líderes. Viene mayor generación. Lo dice más adelante en los Masorot, que el castigo para ellos va a ser más rígido, más duro que para Shedom y Amorrá, que para Sodoma y para Gomorra. Va a ser más duro que para los de Nínive, ¿sí? Porque los de Nínive escucharon la prédica de Joná y se arrepintieron. Y menciona a Yeshua. Así que esa generación de Nínive se va a levantar a juzgar a esta generación de los líderes que estaban con Yeshua, que no aceptaron a Yeshua, ¿sí? Porque hay mayor responsabilidad. No así el pueblo, porque el pueblo, ya dijimos, por un lado era analfabeto y por otro lado, pues solamente tenía tanto el yugo de los rabinos que se sometía totalmente a la interpretación de los rabinos. Verso 12. Inmediatamente la Shejinah le impulsó con fuerza hacia el Midbar, al desierto. ¿Dónde se reveló el Eterno a Israel? En el desierto. ¿Dónde se reveló por primera vez el Eterno a Moisés? En el desierto. Así que nos volvemos al desierto. Ahí donde ya dijimos no hay nada que nos interrumpa, sino solamente nos vamos a estar vinculando, va a estar nuestra mente fija con el Eterno, en una relación estrecha con el Eterno. 13. Y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Hasatán, y estaba con las fieras y mensajeros celestiales le asistían. Eso ya nos dijo en pocas palabras todo lo que pasó y que nos va a describir Mateo. 14. Y después que Johanán fue arrestado, aquí ya lo arrestan a Johanán. Recuerden por qué fue arrestado por Herodes, por el rey Herodes, porque Johanán le decía en su cara: no te es permitido tener a tu cuñada, ¿sí? Porque ya la había tomado como esposa a la mujer de su hermano. Así que venía Johanán y le decía: no te es permitido hacer eso. Y pues como a nadie le gusta la situación incómoda, pues como rey lo mandó a arrestar. Bien. Y después que Johanán fue arrestado, Yeshua fue a la Galil. ¿A dónde fue Yeshua? A la Galil, proclamando, y aquí viene lo que es parte del Masorot, lo que nosotros conocemos como el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que evangelizar? ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Parte de lo que dice aquí, que es el inicio del principio del Evangelio. Vamos a leer y después voy a explicar algo. Dice 14. Y después que Johanán fue arrestado, Yeshua fue a la Galil, proclamando la promesa de la redención de Elohim que había sido prometida a los padres. Quiere decir que Yeshua lo que predicaba tiene que ver con: se está llegando el tiempo del cumplimiento de la promesa dada a los padres. Así que todo buen evangelista que sigue los pies del Ribi Yeshua, te lo traduzco, todo buen pastor que sigue los pies de Jesús debería de anunciar lo que él anunciaba. ¿Y qué anunciaba Yeshua? Anunciaba que con él iniciaba el principio del cumplimiento de la llegada de las promesas dadas a los padres. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. Esos son los padres más reconocidos y a los que tienen el vínculo al decir Abotenu, nuestros padres. Así que, ¿qué promesas se les dio a Abraham, Isaac y Jacob? Quiere decir que el evangelio tiene que ver con decir: es el tiempo de que las promesas que se le dieron a Abraham, Isaac y Jacob comiencen a cumplirse. Y es ahí donde tenemos que entender cuáles promesas. Si tú no sabes qué se le prometió a Abraham, qué se le prometió a Isaac, qué se le prometió a Jacob, no vas a saber qué es el evangelio, porque eso es parte de resumidas cuentas. Recuerden, el Eterno le prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo haré de ti una gran nación. Multitud de pueblos saldrán de ti.
y te daré la tierra de Canaán. ¿Sí? Esos son en sí el resumen del principio de las promesas. Por lo tanto, decir esto es decir, cuando Yeshua vino a la tierra y comenzó a proclamar esto, quiere decir que ahora esas promesas se tendrían que empezar a cumplir a partir de él. Ya han pasado 2000 años y no se han cumplido. Quiere decir que ciertamente fue el inicio, porque para poder tener la tierra prometida y la promesa a los padres, se necesita el perdón de pecados, se necesita la limpieza de alma, se necesita la pureza de persona. Y sabemos que en ese momento nadie la tenía. Por lo tanto, a lo primero que viene para iniciar ese cumplimiento de la promesa es al perdón de pecados, a la muerte en el madero, al limpiar el alma del hombre, del pueblo de Israel. ¿Sí? Y entonces, dice, antes de seguir, vámonos a meter en contexto geográficamente. Vámonos al contexto geográficamente. Bien, ya dejamos un poco los frutos. Y ahora vámonos a ubicar geográficamente. Estamos en la tierra de Israel, estamos en Oriente Medio. Allí está la banderita donde estaría Israel. Pueden ver abajo, está Arabia Saudita. Al lado izquierdo está Egipto, abajo está Sudán y más a la derecha está Libia. Más arriba está Siria, más arriba está Turquía y más a la derecha está Irán. ¿Ok? Ahora, lo que nos importa es dónde está la banderita. Vamos a hacer un zoom a la banderita, vamos a acercarnos y aquí nos estamos acercando. Esta es la región de Medio Oriente y tenemos entonces que tenemos a Israel. Tenemos a Israel, al norte está Siria, al sur está la península del Sinaí, está Egipto y Etiopía. Y a la izquierda, ahí tenemos Filistea, ¿sí? En el tiempo de Yeshua, esa región era conocida como Filistea. Ya hemos explicado que parte del problema que tenemos hoy en día con todo lo que estamos viendo en las noticias entre el pueblo de Israel y Palestina tiene que ver con esta ignorancia que tienen las naciones de saber de dónde se originan los palestinos. Algo que tú no puedes tener, una ignorancia que tú no te puedes dar el lujo de tener. Entonces, vimos cómo en el libro de Bereshit, en el libro del Génesis, al principio en las genealogías, cuando descienden del arca de Noaj, los tres hijos de Noaj, Shem, Cam y Gafet, siguiendo la genealogía del que nos interesa ahorita, que es Cam, siguiendo la genealogía de Cam, vemos que de Cam surgió Mitzraim, ¿sí? De Cam salió Egipto, y de Egipto salieron los filisteos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la línea que de dónde vienen los filisteos? Vienen de Egipto, y de Egipto no lo veas como nación todavía, velo como una persona. Cuando digo Egipto, no lo veas como pueblo o como tierra, velo como persona, porque así se llamaba la persona que fundó Egipto. Egipto, bien. Los filisteos vienen de Egipto y Egipto vino de Canaán y Canaán vino de Cam, ¿sale? Recuerden que Canaán, el nieto de Noé, fue maldecido. Maldito seas Canaán, siervo de siervos serás, ¿sí? Esa maldición que declaró Noé se vino y se estableció para todos los descendientes de Canaán. Y ahí ya viene algo porque los descendientes de Canaán comenzaron a hacer todo lo aberrante a las cosas que el Eterno había prohibido. Pero bueno, entonces que sepas de dónde vienen los filisteos y recuerda que por muchos siglos así fueron conocidos, sobre todo en el tiempo del rey David. ¿Con quién peleaba constantemente el rey David? Contra los filisteos. Y mencionamos también, ¿cuál fue el filisteo más famoso de la Biblia? Pues el gigante Goliat de Gat, que era filisteo. Así que cuando leemos el libro de Yehoshua, de Josué, y el libro de los reyes, perdón, de Shemuel, nos damos cuenta que hubo bastantes filisteos dándoles dolor de cabeza a los israelitas por todas las generaciones. Y que nunca, y cuando digo es nunca, nunca pudieron desechar, extirpar
a los filisteos de la tierra de Canaán. Nunca lo pudieron hacer. Los pusieron a raya en los tiempos de David, los pusieron a raya en los tiempos de Shlomo, pero a partir de ahí, a la muerte de Shlomo, ya los filisteos se libraron del yugo de pagar tributo y comenzaron a volverse a una gran milicia. Bien, entonces, siguió la misma idea para cuando estaba Yeshua en la tierra. Había muchos filisteos en esa región. Para cuando viene el año 60 al 70 de nuestra era, sabemos lo que pasó. Vino la destrucción del segundo templo por el general Tito Vespasiano, el cual hemos mencionado que le costó muchísimo vencer a los judíos en esa guerra que tuvo en el siglo I. Tanto le costó, tanto, perdón la expresión, pero para que me entiendan, tanto le ardió que los judíos no se dejaran vencer tan fácil como pensaba, porque tuvo bastantes bajas las legiones romanas y le costó bastantes meses el conquistar tan solo Jerusalén, que decretó, pues ahora a Judea, la región de Judea, le cambiamos el nombre de Judea por, ¿cuál es el nombre de los enemigos de los judíos? Y le dijeron, los filisteos son el pueblo que más dolor de cabeza les ha causado a los judíos. Ah, bueno, pues entonces, en vez de Judea le vamos a poner, y lo dice en latín, Pilishti, los filisteos, los palestinos. Ahí nace el nombre que conocemos al día de hoy como palestinos. Todo por culpa de Tito Vespasiano, que le cambia a Judea por Palestina. Y a partir de ahí pasó a la historia como Palestina. Y a partir de ahí, estamos hablando del siglo II en adelante, todos los árabes que estaban ahí, como ya le habían cambiado a Palestina el nombre de la región, ¿qué dijeron? Pues si así se llama esta región, pues entonces imagínate, va caminando un palestino por Jerusalén y pregunta a alguien, un turista pregunta, ¿cómo se llama aquí? Ah, pues Tito Vespasiano le puso Palestina, se llama Palestina. Y entonces el palestino reflexionó y dijo, ah, pues si se llama Palestina aquí, pues ¿de quién es? Y si yo soy palestino, pues ¿de quién es? Y pues de aquí soy. Y a partir de ahí, los palestinos se adueñaron de la tierra de Judea. Y todo el conflicto que tenemos ahorita de que los palestinos dicen que es mi tierra, es toda una falacia, es toda una mentira que fomentó Tito Vespasiano. Y que por desfortuna, ¿sabes quién también tuvo mucho que ver? Los ingleses. Porque ellos, cuando estaban en dominio de la tierra de Israel, cuando la dejaron y dijeron, está bien, nos salimos de aquí, vieron que los árabes querían la tierra y vieron que los judíos querían la tierra. Y para quedar bien con los que tenían el petróleo y para quedar bien con sus amigos los judíos, dijeron los británicos, pues mitad y mitad, ¿qué les parece? Y a partir de ahí se dividió la tierra de Israel, en específico Judea, se dividió Jerusalén en dos, parte para los palestinos y parte para los judíos. Ya en la guerra de Yom Kippur, que espero la hayan visto, ya en la guerra de Yom Kippur, los judíos recuperan Jerusalén de los palestinos y a partir de ahí corren a los palestinos de Jerusalén. Pero como es la historia de los judíos, no pudieron sacar de todo a los palestinos. Tanto fue así que no pudieron destruir el Domo de la Roca. Y ahí se quedó. Y siempre hasta nuestros días hay presencia de palestinos en Jerusalén. No, es tan tremenda la historia del pueblo de Israel, pero bueno, todo por desobedientes. Bien, nuestra geografía. Aquí tenemos la tierra de Israel. Podemos ver los dos cuerpos de agua en medio. El que está arriba al sur es el mar de Galilea. El que está abajo es el mar Muerto. La línea que tenemos en medio es el río Jordán. Hacemos otro zoom. Tenemos, este es el mar de Galilea. Grábatelo bien porque constantemente vamos a estar usando la región de Galilea. Tenemos al lado izquierdo Magdala, abajo Tiberías,
Abajo inicia el río Jardén, arriba está Betsaida y Capernaum. Ahí donde está el primer punto arriba, el primer punto arriba, ahí estaría Capernaum, ¿sí? Entonces, hacia la derecha donde está Magdala, hacia la izquierda, hacia donde está Magdala, más hacia allá estaría Nazaret, la región de Nazaret, donde crecería nuestro maestro de justicia. Y esto es muy importante porque a partir de su inicio de su abodá, Yeshua estaría más tiempo en esta zona que en Judea, ¿sí? En la parte del sur. Yeshua pasaría más tiempo en las sinagogas, comarcas, casas y demás en el norte que en el sur. Sí bajaba al sur, sí bajaba al templo, pero pasaba más en Galilea. Este es el mar de Galilea, un poquito más al ras, ¿sí? También es conocido el mar de Galilea como el mar de Tiberíades. También es conocido como el mar de Tiberíades. Lo puedes encontrar de las dos maneras. Bien, aquí tenemos ya más al ras, el mar de Galilea. Quita todas las casas, pon algo más rudimentario, imagínate los tiempos de Yeshua. Con esto también podemos explicar que dicen los científicos que, ¿se acuerdan cuando Yeshua una vez subió a la barca y con sus discípulos y Yeshua se durmió y vino una tempestad muy grande en este lago? Los científicos dicen que por las características orográficas y geográficas del mar de Galilea, es técnicamente imposible que se desatara una tempestad en el mar. Imposible. Por el nivel del mar en el cual está, por la región en la cual está, por cómo está rodeado de montañas, etcétera, etcétera. Así que sacamos conclusiones cuando estudiamos ese pasaje, que cuando se dio esa tempestad, estamos hablando que había algo del enemigo, de Hasatán, que estaba provocando esa tempestad, porque si ahogaba a los discípulos, porque imagínate, ahí iban los 12 discípulos y Yeshua, si ahogaba a esa barca, se libraba según Satanás. Pero bueno, ahí tenemos pues el mar de Galilea. Y ahí podemos ver también cómo, ciertamente, aunque se ve chiquito el mar, no está tan chiquito. Y en las barcas donde tenían que usar vela o remo, pues sí se tardarían en cruzar de extremo a extremo. Y que constantemente, dicen los evangelios, que Yeshua tomaba una barca y cruzaba al otro extremo. Bien. Ya que estamos identificados geográficamente con el mar de Galilea, recuerden que también la región de Galilea era conocida muy comúnmente con la expresión de Galilea de los gentiles, ¿sí? Galilea de los gentiles. Bien, decimos entonces que verso 15, estamos en el 1:15, diciendo, esta es parte de la profecía que se anunciaba, el tiempo para iniciar la edad mesiánica ha llegado, y la hora para la manifestación del reino anunciado se ha hecho cercano. Haced teshuvá y tened confianza obediente en la promesa. Así que lo que tienes que conocer es en qué consiste la promesa, para lo cual nos vamos a ir a Isaías. Vámonos a Isaías. ¿Dónde está? Aquí está. Pero ahora vámonos al 48, Isaías 48. Isaías 48, vamos a leer desde el 9. ¿Sí? Isaías, Yeshayahu 48, desde el 9. Ya lo tenemos y dice así. Aquí está, aquí estamos en el 48, 9. Por amor de mi nombre controlo mi furor, dice Hashem. Para mi propia gloria soy paciente contigo, le dice a Israel, para no destruirte. Ahí está parte de la promesa. Parte de la promesa es entender que el Eterno tiene grande misericordia para con el pecador. Y en específico, ¿cuál pecador? Para el que tiene la mayor responsabilidad porque él recibió las promesas y recibió el pacto para con el pueblo de Israel. 48:10. Mira, yo te refino, pero no como a la plata. Te pruebo en el horno de la aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo hago,
para que no sea deshonrado mi nombre, no daré a otro mi honra. Escúchame, oh Jacob, tú Israel, a quien he llamado. Yo soy el primero y también soy el último. Mi propia mano fundó la tierra, mi mano derecha extendió los cielos. Ahí está profundo porque ¿quién es el hijo de la mano derecha? ¿Quién es el Benjamín? ¿Quién es el hijo de la mano derecha? Yeshua HaMashiach. Y ahí está profundo porque justamente es Shaul de Tarso quien dice que por él, por Yeshua, fueron creados todas las cosas. Y sabemos que el poder para crear vino del Eterno, pero quien ejecutó la acción fue Yeshua. Por mi mano derecha extendió los cielos. Yo los convoco que comparezcan juntos. Reúnanse todos ustedes y escuchen. ¿Quién entre ustedes predijo estas cosas? Aquel a quien Hashem ama hará su voluntad contra Babel y su brazo contra Kashdim. Yo lo predije y lo llamé. Yo lo he traído y él tendrá éxito en su misión. Ahí está mencionando en el 15 directamente al Mesías, al Goel. Yo, dice el Eterno, yo lo predije, o sea, él ya había anunciado desde Moisés la necesidad del Mesías. Y yo lo llamé, recuerden que Yeshua lo llamó, que el Eterno llamó a Yeshua. Yo lo he traído y él tendrá éxito en su misión. Acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio no he hablado en secreto desde que las cosas sucedieron. Allí he estado yo, y ahora me ha enviado Adonai el Eterno dotado de su espíritu. Así ha dicho el Eterno tu Redentor, el Santo de Israel. Yo Hashem soy tu Elohim, que te instruye para tu propio beneficio, que te conduce por el camino en que debes de andar. Oh, si estuvieras atento a mis mandamientos, entonces tu posteridad sería como un río, tu triunfo como las olas del mar. Tu linaje sería como la arena, los que salen de sus entrañas como sus muchos granos. Su nombre nunca sería eliminado ni borrado de mi presencia. Salgan de Babel. Y esta es una referencia directa a Apocalipsis, que dice: salid de ahí, pueblo mío. Salgan de Babel. ¿Cuál es parte de la proclamación de la promesa? Salid de la confusión, salid de Babel. Huyan de entre los casditas, declaren esto con gran clamor. Anúncielo, que es justamente lo que hacía Johanán y que hacía Yeshua. Anúncialo, difúndanlo hasta el extremo de la tierra. Digan, pongan atención, Hashem ha redimido a su siervo Jacob. ¿A quién ha redimido? A Israel. Así que todo el tema de la salvación, redención, tiene que ver con Israel. Por lo tanto, no hay ninguna cabida a la teología de la sustitución, de que los gentiles ahora son la iglesia de Dios. No hay cabida a eso. Digan, Hashem ha redimido a su siervo Jacob, a Israel. No pasaron sed, aunque los llevó por lugares secos. Él hizo brotar agua de la roca para ellos. Partió la peña y fluyeron aguas. No hay seguridad para los malos, dice Hashem. Bien, ahora vamos a leer también, es muy importante, Ezequiel. Vamos a Ezequiel, busquen Ezequiel. Ahí está junto a Daniel. Pero vámonos al capítulo 11, Ezequiel 11. Ezequiel 11, vamos a leer 4 versículos, vámonos al 16, 11, 16. 11, 16. Ya lo tenemos, Ezequiel 11, 16. Diles que así ha dicho Adonai, el Eterno. Aunque los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado por los países, por un breve tiempo he sido para ellos un santuario en los países a donde han llegado. Por tanto, di que así ha dicho Adonai el Eterno. Esto es parte de la promesa, del cumplimiento de la promesa, porque recuerda, ¿qué decía Yeshua? ¿A qué había venido? Yo vine a buscar lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo vine en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el tiempo del cumplimiento de la promesa
de regresar a las ovejas perdidas de la casa de Israel con Yeshua se cumplía. 17. Por tanto, di que así ha dicho Adonai el Eterno: yo los reuniré de entre los pueblos y los recogeré de los países en los cuales habrán sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Allá volverán y quitarán de ella, subráyenlo, esto es muy importante, subráyenlo, esto es muy interesante. Allá volverán y quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus cosas abominables. Bien, vamos a ver otra versión. Dice, y volverán allá y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y aquí viene el punto central de por qué el Eterno está permitiendo que los palestinos hagan lo que hicieron contra Israel. Porque Israel ha permitido idolatría en la tierra. Israel debería de ser el primero de erradicar la idolatría, empezando por la tierra de Israel, la tierra de nuestro Dios. Y no lo ha hecho. Hashem no está contento con Israel. Rogamos al Eterno su misericordia por nuestro pueblo para que haga teshuvá y extirpe toda idolatría de la tierra de Israel, porque hasta este momento no lo han hecho. Y por eso es que se cumplen las profecías que dicen que si Israel no anduviera en sus caminos y olvidara los mandamientos del Eterno, Él permitiría que una nación extranjera entrara a su territorio, violara a sus mujeres, asesinara a sus infantes y destruyera sus casas. Así está profetizado y así se cumplió la semana pasada. 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra que en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué el Eterno daría un corazón de carne y no un corazón de piedra? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Así que la parte de la redención, de la promesa de redención que debemos de estar enseñando a las personas, a todos aquellos que se acerquen a las raíces hebreas, es que dejen su idolatría, que olviden de todo ídolo, que se acerquen al Dios uno y único, para que el Eterno quite ese corazón de piedra que tienen y entonces permita al Ruach HaKodesh en su vida por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, y entonces por medio del Ruach HaKodesh les establezca un corazón de carne. ¿Para qué? Para que puedan cumplir los mandamientos del Eterno. Por lo tanto, parte del Masorot, del Evangelio, es recibir los mandamientos del Eterno en nuestro corazón. Por lo tanto, la doctrina satánica de que la ley ya no es totalmente contraria a los profetas y a la esencia del cumplimiento de las promesas que anunció Yeshua cuando estuvo en la tierra. Y esa es parte de nuestra misión. Seguimos, verso 16. Mientras, estamos en Marcos 1:16. Y mientras recorría la ribera de la mar de Galil, vio a Shimón, a su hermano Andrai, echando su red en el mar, porque eran pescadores. Y Yeshua les dijo: venid en pos de mí y les educaré para que seáis pescadores de hombres. ¿Van viendo la relación que hay? Viene primero el anuncio de la promesa, del cumplimiento de la promesa para ir y rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los hijos de Jacob, y ahora se necesitan quien lo haga. Por eso comenzó entonces a adquirir talmidim. 18. Inmediatamente dejando sus redes le siguieron. 19. Y caminando un poco más adelante vio a Jacob ben Saddai y a Johanán su hermano en su barca reparando sus redes. Y sin perder tiempo los llamó, y dejando a su padre Saddai en la barca con los siervos Siharim, los siguieron y llegaron a Cafernahum. Y no más arribaba el Shabbat, entraba en la Bet Knesset y enseñaba, y se asombraban de su enseñanza. Y aquí viene parte de la conexión de lo que enseñamos el jueves. Vean, 22.
para los que se acuerdan de la enseñanza del jueves. Y se asombraban de su enseñanza, porque lo hacía con autoridad propia. Recuerden, ¿cómo era la única manera que en ese momento se podía enseñar? Si se tenía la shmijá de los rabinos. Porque lo hacía con autoridad propia y no al estilo de los escribas. En un momento que enseñaba, 23, se encontraba en el Bet Knesset un hombre con un Ruach Hatamé, y aquí viene la conexión. No solamente Yeshua predicaba, anunciaba, enseñaba la Torá, no solamente anunciaba el cumplimiento de la llegada de las promesas, sino que a la par también entraba en el ambiente espiritual y expulsaba a los Sheidim. Recuerda, nos están dejando aquí el ejemplo. No es solo tocar puertas y decir, acepta a Cristo Jesús en tu corazón y serás salvo. No es solo subirse a los púlpitos y anunciar y repetir los versículos o enseñar un versículo. Es también ir en contra del reino de las tinieblas tal cual. Un buen talmid de Yeshua enseña Torah y a la par vive la vida sobrenatural. Esto es, echa fuera demonios. Lo que estamos viendo a continuación es el ejemplo máximo. Yeshua entraba a las sinagogas, predicaba la babar y a la par si había problemas espirituales los resolvía. ¿Qué pasa con los cristianos y aún muchos netzaritas del día de hoy que se la quieren pasar solamente enseñando Torah? Que se la quieren solamente enseñar que el Midrash dice, que el Talmud dice, que el Rabino Jajam dice tal, y se la quieren pasar solamente enseñando eso, pero los problemas espirituales no los resuelven. ¿A poco crees que si en ese tiempo que el mismo maestro está en la tierra, había demonios, espíritus inmundos, aquí los menciona como el Ruach Hatamé, lo que más adelante se traduce como espíritu malo, o que también se traduce como espíritu inmundo? Demonio. ¿A poco crees que en ese momento había, pero ya después de su muerte y su resurrección se desaparecieron? ¿Crees que se hayan desaparecido los demonios? No. Aquí están y más cerca de los que te imaginas. Aquí están y más cerca de lo que te imaginas. No es solo anunciar la Torá. No es solo decir Yeshua es el Mesías. No es solo decir Israel es el pueblo de Dios. No es solo declarar las bendiciones en hebreo. Es también vivir la vida sobrenatural con la autoridad en Yeshua para pisar serpientes y escorpiones. Esto es echar fuera los demonios de los lugares en donde vamos anunciando el Masorot. Es por eso que vamos a implementar esa clase, porque todos ustedes tienen que aprender a hacerlo. Verso 24. Ese Ruach Hatamé, ese espíritu inmundo, dio un fuerte grito diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Yeshua de Nazaret? ¿Viniste para acabar con nosotros? Sé quién eres, el escogido del juez altísimo. Pero Yeshua le dio una orden: cállate ahora mismo y sal de él. Y la Ruach Hatamé, el espíritu inmundo, el demonio, haciendo convulsionar, gritó en alta voz y salió de él. Y todos los allí presentes quedaron maravillados y se pusieron a discutir entre sí diciendo: ¿qué es esto? Un nuevo estilo de enseñanza con autoridad. ¡Wow! Ordena incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Y su fama comenzó a extenderse de inmediato hacia todas las áreas de la provincia de la Galil. ¿Dónde comenzó su abodá Mashiach? En la región de la Galil. No fue en Judea, fue en la Galil. Y como es conocido como Galilea de los Gentiles. ¿Dónde ha sido conocido más nuestro maestro de justicia? ¿En la tierra de Israel o fuera de la tierra de Israel? Fuera de la tierra de Israel. 26. Y 28. Perdón, 29. Y saliendo del Bet Knesset, fueron de inmediato con Jacob y Johanán a la casa de Shimón y Andrai. Y la suegra de Shimón, el primer papa, que se supone que los papas no se casan, pero Shimón, que era el primer papa, sí tenía suegra, díganle eso a los católicos. Y la suegra de Shimón estaba enferma en su cama y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó.
Fíjate, aquí viene la manera en cómo cuando alguien sana a alguien, cuando alguien echa fuera demonio de alguien, cuando alguien anuncia el Masorot a alguien, ¿qué es lo que tiene que pasar? Este es el contexto. Entonces, 31, él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. ¿Quién? Yeshua. ¿A quién levantó? A una mujer. ¿Cómo estaba? Enferma. ¿Qué necesitaba? Sanidad. Verbo para sanidad, Yeshuat. Sanidad, libertad y salvación. E inmediatamente que fue sanada, inmediatamente la fiebre la dejó y le servía. ¿Para qué somos librados del mal? ¿Para qué somos sanados? ¿Para qué se nos revela el Malkut Hashamaín? ¿Para qué conocemos de las Escrituras? Para servir al Eterno. Si estamos solo sentados y no estamos haciendo lo que nos corresponde, no estamos cumpliendo. Verso 32. Y siendo ya tarde, cuando el sol estaba para ponerse, le traían todos los que estaban enfermos y a los controlados mentalmente por los demonios. ¿Vas viendo cómo constantemente te dice, enseñaba y echaba fuera demonios? 33. Y la ciudad entera se agolpó hacia la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos con diversas enfermedades y debilidades y echó fuera a muchos demonios y no permitía a los sheidim, a los demonios que hablaran, porque conocían su verdadera identidad. Y levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió, fue a un lugar apartado y ahí hizo oración. Y Shimón, 36, y Shimón, los que estaban con él, le buscaban con ansias y lo hallaron y le dicen, todos te buscan. Y le respondió, vamos a otra parte, visitemos los pueblos vecinos para que también predique allí, pues para esto he nacido. 39. Y salió para hacer oír su proclama en las sinagogas. ¿Y qué? Aparte de enseñar, ¿qué hacía? Y echar fuera los sheidim de toda la Galilea. Hacer retroceder el reino de las tinieblas no solamente se hace enseñando la dabar, también se hace echando fuera a los demonios. Imagínate, enseñamos la dabar, pero apapachamos a los sheidim. No, pues ¿cuándo? 40. Y se le acerca un leproso. Esta es una historia muy hermosa. Porque para que la entiendas, ese leproso podríamos ser tú y yo. Recuerda, para poder comprender esto necesitamos aprender y saber Torah. Y aquí viene la importancia de saber Torah. ¿Qué hay acerca de los leprosos, del Metzorá? Un leproso, cuando era declarado leproso Metzorá, tenía que salir fuera del campamento, excluido totalmente de la sociedad. Tenía que vivir fuera del campamento, no podía ingresar al campamento. Tenía que ir embosado y diciendo, si caminaba cerca del campamento, tenía que ir gritando y diciendo, inmundo, inmundo, o impuro, impuro. Era una enfermedad en ese momento incurable. A quien le daba lepra moría lentamente. Las cualidades de la lepra es que era altamente contagiosa, por eso nadie tocaba ni los ropajes ni a la persona, porque adquirir lepra era una sentencia de muerte lenta. Las llagas que causaban la lepra le quitaban la sensibilidad a la piel. Por lo tanto, si un leproso metía la mano en el fuego, se podía cocinar literalmente y no sentía dolor. Así que, excluido de la sociedad, una muerte lenta, nadie lo quería tocar, no había comunicación para nada. Si alguien, por voluntad del Eterno, se sanaba de la lepra, tenía que ir ante el Cohen Agadol, presentarse ante él, el Cohen Agadol lo revisaba de pies a cabeza, le mandaba rapar todo su pelo que hubiera en su cuerpo, pelo, cejas, barba, axilas, región púbica, piernas, todo se rapaba de los pelos y se quedaba 7 días todavía en observación. Si después de ese periodo seguía ya en estado de tajor, de pureza, entonces tenía que traer en base a su condición un corderito o unos palominos o un poco de harina, sémola de trigo. Y entonces
daba por su purificación. Ya que lo entiendes, ahora vamos a leerlo. 40. Y se le acercó un leproso y echándose a sus pies le rogaba diciendo, ¿qué le dijo? Si quieres, puedes limpiar. Vean la expresión. No dijo si puedes. Para el leproso no tenía duda. Y ahí está la fe por el cual fue limpio, porque a él no tenía duda de que él podía. No hay duda, tú puedes. Mi pregunta es si quieres. ¿Y por qué le dice si quieres? Porque recuerda que a la mayoría de las personas que les daba lepra era por pecado de la Shonará. Les daba por pecado. Así que él estaba reconociendo, yo me gané esta enfermedad por mi pecado. Yo me lo gané. Así que si quieres, me puedes limpiar. No dudo que tú lo puedas hacer, pero si quieres, limpia. Y entonces veamos, 41. Y movido a misericordia, porque sabía que él era pecador, extendió su mano y ¿qué? Le tocó. Uy, qué tremendo. ¿Qué dijimos que no debíamos de hacer con los leprosos? Tocarlos. La lepra es contagiosa. De aquí aprendemos que mientras tú andes en santidad, bien, teniendo contento al Eterno, haciendo lo que te corresponde, amando a tu prójimo, caminando los mandamientos, no hay plaga que te pueda tocar. Yeshua nos lo demuestra. Él tocó al leproso. Y lejos de adquirir, al contrario, transmitió sanidad. Así deberíamos de ser nosotros. Lejos de recibir maldiciones, o recibir enfermedades, o recibir cuestiones negativas, deberíamos nosotros de estar dando bendición. Eso nos hace reflexionar con respecto a nuestro nivel de santidad que tengamos. Quiero ser limpio. E inmediatamente la lepra se desapareció y quedó limpio. Y lo despidió enseguida advirtiéndole con insistencia, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al Cohen y cumple por tu limpieza lo que Moshe ordenó para la purificación, para que les sirva de ejemplo. Una vez sanados de una enfermedad incurable que llevaba a la muerte lenta, le dice, ve y cumple Torah. Es por eso que decimos, tú y yo éramos leproso, porque estábamos en nuestros delitos y pecados en una muerte lenta. Y entonces tú en un momento de tu vida tuviste fe y aceptaste a Yeshua como tu Mashiach. Y esa fe hizo que tú salieras de ese estado de impureza. Fuiste limpio en todos los sentidos. ¿Para qué fuiste limpio? Para que después saltaras como becerrito en todas las calles. Ah, ya soy limpio, ya puedo abrazar a quien sea y que vivas la vida loca. No. ¿Para qué dice que lo limpió? Ahora ve y cumple Torah. Ahora ve y cumple con lo que te corresponde de la Torah. Todo lo que nos faltaba en el cristianismo. Según teníamos la salvación de Jesús, pero seguíamos embarrándonos, revolcándonos en los pecados, porque no guardábamos, ni conocíamos, ni nos enseñaban la Torah. ¿Cuán dichosos somos ahora? Ve y muestra hasta el Cohen. 45. Pero él nomás salió, comenzó a decir en alta voz lo que había ocurrido y a divulgar el asunto hasta que ya el Mashiach no podía estar públicamente en una ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Y hasta ahí termina nuestra parashá del día de hoy con Meir. Y pues bueno, Ajim, que el Elohá de Abraham, Isaac y Jacob nos permita vivir los principios que hemos aprendido, que la dabar del Eterno que no vuelva a él vacía, sino que lleve mucho fruto en nuestras vidas y que nos ayude a poder transmitirlo también. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.